La arquitectura de México en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Contexto histórico del siglo XIX. Se replanteaban las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana, pero para los indígenas que habían sido despojados de sus tierras, de su religión y de su cultura originaria, el catolicismo había sido un refugio, un consuelo y una vía de expresión. Y el liberalismo, al no ser más que una ideología, no consolaba ni ofrecía un punto de salida a esa necesidad del ser humano, de mitos, fiestas, comuniones, sueños, y que intuía lo divino, aunque fuese inexplicable, y que les permitía sentirse unidos al cosmos y a lo trascendente. Con las leyes de reforma ya no se concebía a todos los hombres como hijos de Dios, sino iguales ante la ley, logrando una estabilización que permite de nuevo el desarrollo de la arquitectura. ¿Qué influyó a desarrollar este tipo de arquitectura? Después de haber consumado su independencia, había dejado atrás sus fisionomías indígena y colonial. Ya no lo definían ni Tenochtitlan ni Nueva España, aunque ambos lo hubiesen forjado. Negaban tanto el pasado indígena como el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena. Sus ideales fueron los de la burguesía europea, y los poetas y los pintores imitaron a los artistas franceses, y la aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana, civilizada y culta. Obras arquitectónicas del siglo XIX. Iglesia de San Felipe de Jesús. La obra la dirigió el arquitecto Emilio Donde. Su fachada es estilo neorrománico, de piedras de Chiluca y consta de 3 accesos frontales y 2 laterales. El altar mayor en mármol rojo y blanco, alojado un nicho de mosaico azul. En la parte superior se encuentra una pintura de grandes dimensiones del santo mexicano Felipe de Jesús. La iglesia tiene planta de 3 naves, la central para la estadía de los fieles y las 2 laterales como deambulatorios. Su carácter ecléctico se da al estudiar su fachada, que es de tipo neorrománico, con algunos elementos góticos. Hospicio de Cabañas, Guadalajara. El diseño es del arquitecto español Manuel Tolsa, aunque la construcción estuvo a cargo de uno de sus asistentes, José Gutiérrez. El edificio de un solo piso es de estilo neoclásico y fue construido en 1801 y 1810. Es considerado un icono de Jalisco y de México. El Instituto Cultural Cabañas fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Monumento a Cuauhtémoc. Con la finalidad de conmemorar el aniversario de la caída de Tenochtitlan y honrar al último de los emperadores aztecas, propuso la edificación del monumento a Cuauhtémoc. Fue el arquitecto Francisco H. Jiménez. Ideó para el monumento integrar algunos elementos arquitectónicos prehispánicos, inspirados en las pirámides de Uxmal, Mitla y Palenque. La primera piedra se colocó el 5 de mayo de 1878, y después de 9 años, en 1887, el presidente Porfirio Díaz inauguraba el monumento a Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Los materiales que se utilizaron en la construcción del monumento son piedra volcánica, cantera, mármol y bronce. El escultor Epitafio Calvo creó 8 jaguares de bronce que flanquean las 4 escalinatas por las que se puede acceder al zócalo, y están ataviados con joyas que nos remiten a las usadas en la época prehispánica. México y su contexto histórico del siglo XX. La Revolución de 1910 trató de rectificar el rumbo de la nación en todos sentidos. Una vez terminado el periodo militar revolucionario, muchos de estos jóvenes intelectuales colaboraron con los gobiernos revolucionarios como consejeros y estudiaron economía, sociología, desarrollo internacional, pedagogía o agronomía. El claro ejemplo fue José Vasconcelos, y podemos decir que el fundador de la educación moderna de México. Nació la pintura contemporánea. Una parte de la literatura volvió sus ojos al pasado indígena, otra a la colonial y otra se encaró con su presente creando la novela de la Revolución. El desarrollo de México, como el de casi todos los países del siglo XX, ha sido apabullante. México ha importado avances científicos y tecnológicos, y con ellos todo lo bueno y lo malo de la civilización contemporánea. ¿Qué influyó en realizar este tipo de arquitectura en el siglo XX? Nuestro país tuvo un problemático siglo XIX, por ello su gran arquitectura solo pudo aparecer en los inicios del siglo XX. En efecto, las primeras obras mexicanas de los 900 son heredadas en sus formas del pasado.
Todas ellas fueron proyectadas por extranjeros, únicos capacitados para abordar su gran complejidad. Ni la Guerra Mundial de 1914 ni la Revolución Mexicana de 1910 permitirían la supervivencia de muchos vestigios del pasado en la cultura. Obras arquitectónicas del siglo XX. La Biblioteca de Juan O'Gorman, Ciudad Universitaria. A mediados del siglo se erige el conjunto arquitectónico más ambicioso de la modernidad mexicana, la Ciudad Universitaria. El encargado de dirigir esta obra fue el pintor y arquitecto mexicano Juan O'Gorman, quien introdujo a México la arquitectura funcionalista. La Escuela Benito Juárez. El arquitecto que realizó esta obra fue Carlos Obregón Santacilla. Iniciada en el año de 1923, el acabado de los muros es a base de aplanados de cal y acentos decorativos de azulejo tabera. Los corredores tienen arcadas y techos de teja. El Palacio Postal. El arquitecto que diseñó esta obra fue Adamo Boari. La mañana del 17 de febrero de 1907, los periódicos en México anunciaban que ese día el país tendría un nuevo y suntuoso Palacio Postal, el cual inauguraría el presidente Porfirio Díaz. El Palacio Postal está plagado de obras de arte como gárgolas y ornamentos de mármol y trabajos de escayola. El reloj del edificio principal fue importado de Alemania. Una vez adentro, sorprende la belleza del mármol de Portoro italiano y la herrería de bronce que decora las ventanillas en las que aún se manda el correo. Conclusión. Como nos dimos cuenta, en ambos siglos se tratan de reimplantar las bases históricas y filosóficas mexicanas, pues se enfrentan a su historia, buscando forjarse un futuro. La modernización de nuestro país aún estaba en proceso, y quizás en esos momentos la salvación sería a través de los artistas. Las obras arquitectónicas dejaban atrás las fisonomías indígenas y coloniales para idealizar la burguesía europea, pero ni la Revolución Mexicana permitiría la supervivencia de muchos vestigios del pasado cultural, aunque tal vez en la actualidad, con los nuevos artistas, puedan recuperarse.